Sefer Yeshayahu, el profeta del Mesías, la redención. Bueno, capítulo 27, ¿verdad? El Shabbat pasado leímos 25, cántico por la exaltación, 26, cántico de confianza, 27, liberación. Liberación y regreso de Israel, dice unas versiones. Bueno. Capítulo 27 de Isaías. 27 y 28, yo creo nos vamos a estos dos capítulos, porque vamos a seguir viendo el contexto. ¿Ok? Aunque vamos a ver también otros textos misteriosos, textos del cual se habla mucho, ¿verdad? De diferentes formas, y hay quien le toma un punto de vista también más profundo, más amplio. Vamos a recordar algunas cosas. Sepan que hay un comentario verso a verso. De pronto no me detengo en cosas que ya hemos hablado antes. Si alguien está interesado en saber más, sobre todo ahorita que entremos con el asunto de la serpiente huidiza, dice aquí el leviatán y el dragón del mar. Esto parece mitológico y no falta también los comentarios afuera, el misticismo y muchas cosas. Pero importante ir viendo el contexto de lo que está pasando, de la historia, de los países, sus creencias religiosas, sus dioses, sus ídolos, y ver las figuras también que el Eterno usa y anunciar los juicios también a las mismas deidades de esos países, de esas naciones, que Israel conocía perfectamente. Israel estaba tan asimilado que para él no era extraño saber sobre estas connotaciones, ¿verdad? Que venían desde la época de los sumerios. Desde la época, vamos, de Nimrod. ¿Sí? Todo lo que hemos hablado en parte en aquella clase que dimos sobre Purim y el culto a Ishtar, que por cierto viene más adelante esta fecha. Vamos a recordar ahí a veces alguna clase o ponemos un video que ya hemos tenido antes. Pero Israel estaba tan metido, ¿verdad?, que el Eterno hace uso de estas expresiones para recordar el juicio de las naciones y a esos dioses y todo de lo que se hablaba en la antigüedad. Y vamos a regresar al contexto, al asunto de Samaria, de Israel, el reino del norte, el exilio, la deportación, los asirios. Pero también se va a hablar del retorno. Aquí se va a hablar del retorno. Vean qué importante es ir por cada capítulo, recordar el contexto, claro, ver las sombras mesiánicas, las profecías mesiánicas, los cumplimientos hacia adelante, hasta el tiempo del fin de Israel, de lo que habla Daniel, por supuesto. Ya cuando tenemos todos estos libros es un poco más difícil que uno se pierda. ¿Sí? Es más claro más bien el panorama y los tiempos. Por ahora hemos estado viendo acontecimientos respecto al juicio contra Israel y el próximo juicio a Judá en aquella época. Estamos hablando de hace 1735 años. Próximos aquí ya en esta época. Isaías ya haciendo alusión al exilio de las tribus norteñas, ¿sí?, por medio de los asirios. Ya está en proceso todo esto. Acuérdense que eran épocas en lo que estaba ocurriendo esto. Pero el punto sobre el contexto que les voy a decir es que, aunque está hablando de profecías mesiánicas, cosas del futuro, juicios, está regresando también a su contexto. ¿Qué es lo que está pasando? El exilio, el castigo a los reinos a las tribus del norte. Pero también aquí se va a mencionar, por supuesto, el retorno. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Y que va a ser en su momento. Y qué cosa que también que tenemos que volver a recordar en su contexto. Siempre estamos hablando en este tono porque tenemos a toda una escuela judaica, anti-Mashiach, anti-Melech HaMashiach, Yeshua, pro-sionismo, pro-futurismo, pro-dispensacionalismo, pro-templo,
futuros sacrificios, todo eso, y hay que estarles recordando, al menos a la escuela esta y a lo mejor a muchos otros que lleguen a escuchar, que no tiene que haber dobles cumplimientos, ni tienen por qué saltarse estos cumplimientos. El asunto sobre todo de las tribus que se fueron exiliadas y de quienes iban a retornar, quiénes, porque también está escrito un remanente, siempre está diciendo una y otra vez un remanente. La insistencia judaica de que todas las tribus y que todos se van a recuperar está de más, porque el Creador siempre dijo, y aunque fueran 6 muchos, vendrán a ser pocos, y se irán, y vendrá un remanente, y un remanente, siempre está hablando de un remanente. Entonces aquí vamos a ir viendo también estos detalles. Ajá. Bueno. Vamos, Isaías capítulo 27, verso 1. Aquel día el Eterno visitará con su espada grande, templada y poderosa, al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, vuelve a decir, serpiente tortuosa, y matará al dragón del mar, dice esta versión. Vámonos pues, ¿qué es esto? Y empiezan muchos a decir, esto parece, ¿verdad?, como mitológico, como que de qué leyenda o de qué cuento se lo sacaron, ¿qué es esto del dragón del mar? ¿Qué es esta serpiente? ¿Qué es el Leviatán? Y vienen las traducciones, vamos a ver las traducciones. Serpiente rolliza, dragón, vienen muchas palabras que traducen dragón. En hebreo, obviamente, para la serpiente, Leviatán. Matará con el dragón, Leviatán. Y bueno, es que cualquiera que lee dragón dices, oye, existen los dragones, y empiezan, ¿verdad? Vamos a ver en el hebreo cuál es la palabra que se usa, a ver, según aquí el Strong. Vámonos al diccionario. Tanim. Ahí está. Monstruo marino o serpiente marina, o chacal, culebra, dragón, monstruo marino, serpiente. Ahí está. Eso aquí traducen como dragón, ¿verdad? Pero aquí está hablando de monstruo marino. Leviatán, animal engalanado, serpiente, cocodrilo. Ahí está otro monstruo marino. Bueno, hay diferentes versiones o hay diferentes posturas, ¿verdad?, sobre un animal gigante, un hipopótamo, un cocodrilo, caimanes, según las fuentes. A ver, algún otro monstruo marino grande, figurativamente constelación del dragón. Ahora vea, figurativamente constelación del dragón, también como símbolo de Babilonia, también como símbolo de Babilonia, pone aquí esta concordancia en su diccionario. Y es que para allá vamos, porque la pregunta es, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué se refiere? ¿Quién es? En aquel día entonaréis el cántico de la viña deleitosa. Yo, el Eterno, soy tu guardián. Yo soy tu guardián. Vean esas expresiones. La riego en todo momento para que nadie la dañe. La guardo noche y día. Yo soy tu guardián. ¿Quién es esta figura? ¿Qué es esta figura? Se habla mucho. Yo ya les dije, hay un comentario verso a verso. Después pueden escuchar eso. Hablo de muchas cosas, lo que es la tradición judía, lo que es el Talmud, lo que es un poco en la mística, lo que es en las controversias, pero todo al final nos lleva a un personaje caldeo que viene desde Sumeria, que tiene que ver otra vez con toda la idolatría del pasado, y ahí viene desde Nimrod, sus descendientes, y viene Ishtar, y viene Marduk, y viene Tiamat. Tiamat era un dios alado, dragón, serpiente, una cosa, ¿verdad?, que ellos lo tenían en este concepto marino, terrestre, era el protector de los caldeos.
Básicamente con todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto, todos los gráficos que vemos, aparece esta figura. Figura que el pueblo de Israel también le tenían aprecio. De hecho, en la Cábala, en el Talmud, le dan un poder místico, ¿verdad? Le dan todas estas connotaciones. De hecho, aparecen otros textos, aparecen Proverbios, aparece, incluso hay un texto simpático, ¿verdad? Sobre que es incluso la diversión del Eterno en las aguas, ¿no? Cosas que tienen que ver también con alusiones, no que sean necesariamente literarias. Sí, la tradición judía, por ejemplo, dice que Leviatán, ¿verdad? Porque en otro texto aparece como Behemoth, y según los antiguos dice son dos, macho y hembra, terrestre y acuático. Y entonces en el Talmud dice 4 cosas el Eterno, ¿verdad? Una de ellas, una es divertirse con el Leviatán, juega con él. A forma midrashica, ya saben, los judíos siempre se las gastan de estas formas, pero siempre están hablando y refiriendo cosas pues también que son babilónicas. Bueno, pregunta aquí Manny, no tengo ningún enlace, puede buscarlo en Google si quieren el Isor. Ustedes ven que yo uso este programa que se llama así, Isor, es la espada electrónica. Ustedes pueden ir a su página, descargárselo según el software que usan, y después ir y bajar paquetes de Biblias y instalárselas, ¿ok? Eso pueden hacerlo, ¿sale? Es fácil, vayan a YouTube y a Google y ahí encuentran la información, por favor. Bueno, en aquel día, vamos a comenzar. En aquel día. ¿Qué es aquel día? ¿Qué es aquel día? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando en aquel día? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál día está refiriéndose? Tenemos que volver al contexto, tenemos que hacer una especificación de qué día. Tenemos que ver también la sombra profética. La sombra profética, porque ese misterioso animal, monstruoso, serpentino, Leviatán, Behemoth, como se llame, el dragón, Tiamat, unos caldeos, pues finalmente es una asociación y asimilación pues del mismo Satanás. Vean que está asociado incluso hasta los astros, los draconianos, ¿verdad? La constelación del dragón, Satanás, la serpiente antigua, y todo va conectado. Entonces dices, a ver, ¿de qué está hablando? Primero vamos a ver a qué momento se refiere, dentro del contexto a qué se refiere, cuál es y sobre todo esto, en el 3, yo, el Eterno, yo soy tu guardián. Los caldeos y los antiguos caldeos y sumerios tenían a esta bestia, a este monstruo, como un guardián de ellos, un protector. Israel, cuando ya hemos hablado de esto en aquellas épocas, vemos cómo Israel estaba asimilado. ¿Cómo introducen el libro de Ishtar? Ok, hola, los que no hayan estudiado el libro de Esther, que se llama Esther, Ishtar, el culto, ¿cómo se llama este video? ¿Cómo le puse en YouTube? Ahí tengo tantos que ya ni me acuerdo cómo le puse el nombre. El culto a Ishtar, Esther, Ishtar, el culto a Ishtar es, a ver si alguien puede poner por favor el enlace. Los que no han visto este video, este estudio, se los recomiendo porque ahí hablamos de cómo el judaísmo introdujo la idolatría de los dioses caldeos, los guerreros caldeos como Marduk, como Ishtar, que es Mardoqueo en el libro de Esther. Ishtar es Esther en el libro de Esther. Contra sus enemigos, Hamán es Amán en el libro de Esther. Y todo el asunto que tiene que ver con el culto a los dioses sumerios. ¿Sí? Por favor, escuchen esa clase. Esther, Ishtar, el culto a la diosa de la guerra. Bueno, hay varias clases, pero sobre todo una. Purim. Gracias, Luis Rivera. Ese es Purim y el culto a Ishtar. Ese es bueno. Esther, paganismo judío-talmúdico. Así se llama todo. Ahí está el enlace. Gracias, Luis Rivera.
Purim y el culto a Ishtar. Bueno, los que quieran, sobre todo, quieren escucharlo todo adelante. Al final yo hago una referencia sobre cómo los judíos, fíjense, es que endechaban a Tamuz, le hacían tortas a la reina del cielo, respetaban a Marduk, se postraban a Ishtar, veneraban a Tiamat, a este monstruo, este dragón, serpiente enrollada, aquí está también la descripción. Y bueno, porque era una especie de serpiente, dragón alado y volaba y andaba en el mar y andaba en la tierra, supuestamente asoman las figuras, ¿verdad? Y monstruo marino y todo lo demás. Bueno, el caso es esto, vamos a lo que el libro nos va a decir sobre la historia. El pueblo de Israel estaba tan asimilado que tenía la seguridad en los dioses caldeos. ¿Se acuerdan que también adoraban a Bel? ¿Verdad? Donde viene Babel, donde viene Babilonia. Bueno, Bel es el dios, después es Baal o Baal, dependiendo del lugar, cananeo, acadio, caldeo, Bel, es lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Eterno viene, los reprende, los castiga. De hecho ese culto fue lo más grave. Ese culto fue lo que fue hasta aquí, ¿verdad? El asunto de la extrema idolatría ya. Cuando vio Ezequiel que el Eterno le dijo, ve y mira, y estaban ministros en el templo, ¿verdad? Viendo hacia el sol, endechando a Tamuz, ¿se acuerdan? Imagínense nada más. ¿Se acuerdan que dice que estaban dándole la espalda al santuario? Y de pronto me han preguntado, no sé qué, un día me preguntó, creo que el Shabbat pasado alguien me preguntó, oiga hermano, ¿qué opinas sobre orar hacia, ¿verdad?, Jerusalén, hacia el sol? Porque de hecho la gran mayoría, sobre todo en Occidente, lo primero que dicen es hacia donde sale el sol. Y es hacia Jerusalén, supuestamente, ¿verdad? Pero es una asimilación, es una cosa sincretista. Y finalmente están haciendo un culto al sol, donde sale el sol. Bueno, hay muchas cosas metidas en el judaísmo, hay que tener cuidado. A todos los que me preguntan, ¿no? El judaísmo, esto, la tradición, ¿verdad? El sidur y todo eso, está lleno de misticismo, está lleno de cultos que ni tienen idea, ¿verdad? Y unas cosas hasta perversas. Ok, ya hemos hablado muchas cosas de eso. Bueno, está poniendo, gracias Johanna Saldariaga. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme, fíjense. Entonces todo el culto estaba centrado en los dioses caldeos, Ishtar, Marduk, Tiamat, ¿verdad? Pues como ya hablamos también en esa clase de Purim, el culto a Ishtar, la hermandad de la serpiente draconiana, el culto a las estrellas, a los astros, la constelación del dragón, todo eso. Dice Nadim, el Sidur es un mantra, fíjense, está lleno de mantras, son puros rezos y son puras cuestiones ahí cabalistas. Cuidado con todo eso. Entonces, a lo que vamos aquí en el texto es, en aquel día. ¿Cuál día? Otra vez. Está hablando del día que el Eterno va a juzgar a todas las naciones. Lo más interesante es de que finalmente cuando usa a los medos persas esta combinación de estas dos naciones, tanto Ciro, ¿verdad?, como Darío, se encargan de unificar fuerzas, hacen un gran ejército y lo que hacen es destruir las naciones de su época. Reino del norte, reino del oriente, bueno, en el caso de Jerusalén hacia el oriente, los caldeos, Egipto, todos los poderes de esa tierra. Dice Armaro, ahí, de hecho he hecho varios comentarios y ahí también comento eso, porque hoy día se fueron que los reptilianos y que andan por ahí, que los ojos de cocodrilo, y bueno, ahí ya se meten más a fábulas, pero hay que verlo desde el punto de vista real. Hay que verlo desde el punto de vista real, en lo bíblico, ¿no? Bueno, ¿cuál fue entonces el caso? Que el Eterno iba a juzgar en ese día a estos dioses, y especialmente a este Dios protector de los caldeos, el Dios protector de los caldeos, en el cual también los judíos tenían confianza y tenían seguridad, ¿verdad? Tanto el sur como el norte, también Israel.
¿sí? Y por eso este cambio, vean, de panorama. En aquel día visitará con su espada grande. ¿Cuál es su espada grande? Obviamente el juicio que va a traer medos persas. Finalmente, al final, con eso barrió con todo. Templada y poderosa. ¿Y cuál? Al protector de los caldeos. Las figuras, las palabras figurativas sobre este asunto, ¿verdad? Fuera de toda la mitología y fuera de lo que digan los cabalistas y el Talmud y todo lo demás, asunto sobre un culto al dragón, la serpiente antigua, en forma de Tiamat, en forma de dioses caldeos, en donde el pueblo de Israel también estaba confiado. Y dice en el 2, aquel día entonaréis el cántico de la viña deleitosa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ya lo leímos, el cántico de la viña deleitosa? Ya lo estudiamos. Verso 3, yo el Eterno, dice, soy su guardián. Y aquí va a decir, no te está guardando Tiamat, no te está guardando Marduk, no te está guardando la reina del cielo, no te está guardando Tamuz, no te está guardando nadie. Y aunque tú confíes, y aunque tú digas, y es que en el momento que empezamos a quitar los panes a la reina del cielo, nos empezó a ir mal, y entonces volvimos a darle otra vez, a hacerle tortas a la reina, y nos fue bien otra vez. Aún con todo eso, el Eterno le está diciendo, yo estaba trabajando con ustedes, yo los estoy probando, pero finalmente yo soy quien los guarda, yo soy quien los protege, los cuida, yo los pruebo, yo los expando y yo los recojo. ¿Se acuerdan en Jeremías 31? Ya llegaremos ahí. Así como él dice, destruyó, así también él va a edificar. Lo que está diciendo es, yo tengo el control. Yo realmente los guardo. Yo, aunque ustedes me sean infieles, porque en su época lo pone así, como una figura, ¿verdad? Como una... En Oseas, ya ves en Oseas cómo es. En Oseas dice, tómate una mujer, ¿verdad? Pues fornicaria, ten hijos con ella, te va a engañar, pero tú susténtala. Te va a dejar, te va a olvidar, se va a prostituir, pero tú mándale su comida, mándale para lo suyo. Y después adquiérela otra vez. Todo eso, lo que estaba diciendo aquí es lo mismo. Yo te estoy guardando, yo te estoy cuidando, yo te estoy sustentando. No es la reina del cielo, no es Tiamat, no es Marduk, ¿verdad? No es el faraón, no es nadie, soy yo. Por eso que dice, yo soy tu guardián, yo soy el que riego en todo momento mi viña, dice, para que nadie la dañe. La guardo noche y día, fíjense nada más. Es el amor del Eterno por el pueblo de Israel. Y sobre todo por el remanente, ¿verdad? Que él ya sabía. Dice en el 4, no hay indignación en mí, si me diera espinos y cardos, me lanzaría sobre ella para que, fíjense, no hay indignación en mí. Si me diera espinos y cardos, me lanzaría sobre ella para quemarlos todos. Si se acoge a mi amparo, hará las paces conmigo. Sí, las paces hará conmigo. En días por venir, Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y sus frutos llenarán la faz del mundo. Y aquí viene lo más maravilloso, porque la está comparando, ya saben, como un viñedo, una viña, planta sus viñas, la cuida, vienen espinos, dice, se lanza para quemarlos, hace una purificación, así como pasa el fuego, pero después dice, pero si se acoge a mí, a mi amparo, dice, va a hacer las paces conmigo, y las paces hará conmigo. Y en días por venir echará raíces. Es como esa planta que después del fuego vuelve a reverdecer. Salen otra vez las raíces, empiezan, ¿verdad?, a tomar fuerza, a extenderse y a brotar otra vez. Porque ese fue el juicio, ¿verdad? La arrancó, la echó fuera, pasó el fuego, quemó y después volvió a renacer. Florecerá y echará renuevos, y sus frutos llenarán la faz del mundo. Fíjense, ahora vamos a ver esta palabra. La faz del mundo, Tebel, es la palabra que encontramos como la tierra,
¿eh? Dice como húmeda y por lo tanto habitada, lo que en griego aparece como cosmos, ¿verdad? Toda la faz de la tierra, los habitantes. El globo dice aquí, sus habitantes. Bueno, no le digan eso a los terraplanistas porque dicen que no sé qué, ya saben, ¿verdad? La onda esta. Bueno, el caso es de que está hablando de los habitantes que están sobre esta tierra. Ahora, aquí es donde empieza a extenderse la profecía. Es decir, empieza otra vez a darte las dimensiones. Sí, hace 2740 años, 30, 35, 22, el juicio, se van los israelitas, vienen los asirios, todo lo demás, viene la tierra, es limpiada, están los cardos, está todo, y después viene el retorno. Ahorita voy a hablar del retorno, vienen otra vez las raíces, porque esto dura toda la época del Mesías, hasta el Mesías, mientras las raíces se regeneran milagrosamente, el Eterno lo hace, vuelve a salir el remanente, vuelve a crecer, vuelven a echar sus ramas, y dice, aquí se habla de frutos, ven, y sus frutos. Eso es diferente a lo que Yeshua le dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Al liderazgo de aquella época, que les dijo higuera estéril. Esta es la vid, este es el viñedo del Eterno, es Israel. Y dice, y sus frutos llenarán la faz del mundo, de toda la tierra. Tebel. La profecía otra vez nos abre sus dimensiones y dice, todo este remanente va a volver a brotar, va a volver a ser. Ahí está, como Shaul de Tarso lo menciona, un olivo natural, y después sus ramas se van a extender. Es decir, cuando esta parte de la descripción en la profecía te abre otra vez el espacio de la profecía, en este caso hasta el Mesías, te habla de ese remanente, esos frutos que se extienden y que después se esparcen sobre toda la tierra. Hasta el día de hoy, ustedes, nosotros, somos de los frutos también, finalmente, porque esa es la profecía, lo marca así. En otra imagen, Daniel está viendo una roca no cortada por hombre, lanzada a la tierra, a Tebel, destruye los imperios, trae el reino desde arriba, crece como una montaña y se extiende sobre toda la tierra. Es lo mismo. Acá está hablando de una vid que crece y entonces se extiende, y es el Mesías, el que también está la profecía en Génesis sobre Efraín, el doble fruto, ¿verdad? Dice sus frutos, dice se extenderá como el muro, ¿cómo se dice? Sus ramas y sus pimpollos, dice la otra versión. Y se extenderá sobre el muro y será muy... Y así, lo que está hablando es de que finalmente la gran pérdida trajo alcanzar de las naciones, y no necesariamente como muchos lo dicen, que solamente son los perdidos de Israel. No, son todas las naciones. Son todas las naciones. Linaje que ni tenemos a lo mejor algunos para nada semítico de ninguna tribu. Hay quienes pueden decir, no, pues aquí no importa eso, aquí lo que importa es que seas verdadero fruto. Hasta el día de hoy, vean, después de 2700 años, porque venido el Mesías, finalmente él hace eso. En días, primero dice, en aquel día, el día del juicio, el castigo, se van, pasan los 70 años, vuelve el remanente, empieza a reverdecer, a regenerarse las raíces, empieza a crecer la planta poco a poco, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, viene el Mesías, y entonces ese en días por venir. Jacob echará raíces, y vienen los demás frutos, y por eso en el libro de los Hechos vemos que es transferido el reino, dice, se le dará a gente que sí da fruto, se le va a dar a gente que sí dé fruto. Yeshua en esta parábola, la verdad, sobre le dice a los líderes, ¿verdad? Del ¿cómo se llama? La parábola del mal obrero, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. De los labradores malvados. Esa es la expresión de la Reina Valera, ¿verdad? De los labradores malvados. Cuando termina les dice, Giné, he aquí, el reino será quitado de ustedes
y será dado a mis discípulos, casi les dice a mis discípulos, a los que han creído en mí, porque de ellos va a venir abundante fruto. A los que sí den fruto. Y bueno, algo que pone aquí Luis Rivera también, eso es correcto, que hemos hablado antes. Acuérdense que cuando dice Haaretz o Eretz Israel, Eretz, Haaretz, está hablando de la localidad. Pero cuando dice Tebel, ahora le hace un lado porque te avienta para toda la tierra. Tebel, todos los habitantes de la tierra, posados sus pies en este lugar, hasta acá va a llegar. Y eso es lo que pasó. Entonces, está dando una escena, por supuesto, de la restauración de Israel por medio de Yeshua, de un remanente que es mostrado, un remanente que recibe el soplo, la unción, la esmijá, la ordenación y el poder de la unción, por supuesto, del Todopoderoso, para hacer venir muchos frutos. En el primer siglo esto fue. Y a raíz de ahí empiezan a salir uvas por todos lados. Fíjense nada más. Yeshua dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué les parece? Yo soy la vid verdadera, dijo Yeshua. Dice, el que esté fuera de mí, nada va a poder hacer. Si permaneces en mí, ¿qué dice? Si permaneces en mí, ¿qué dice? Muchos frutos llevarás. ¿Se dan cuenta? Todos aquellos que creyeron, comenzando con los 11 más el que fue sustituido, ¿verdad? Los 70, los 120, los 3,000, los 5,000, los miles que estaban creyendo, permanecieron en él. Los que permanecían llevaban mucho fruto y más fruto hasta el día de hoy. Mateo 21:43. Gracias, Johanna Iris Morales. Ahí está lo que hemos estudiado antes. Por eso les digo que el reino del Todopoderoso les será quitado. Fíjense, lo tenían los líderes. O sea, el reino no es una cosa que digas el reino, el templo, el futuro, los sionistas. No. El reino es la autoridad del Eterno sobre personas. Y les dice Yeshua a los líderes, ¿saben qué? Esa autoridad que el Padre les dio, se les va a quitar. Y se las va a dar a gente que sí va a dar fruto. Cuyas ramas pegadas a esta vid verdadera se van a extender y van a salir un montón de uvas. Y acá estamos. ¿Quién es una uva? Todos somos unas uvas, ¿verdad? En la tierra, extendidos. Un fruto precioso del Mesías. Fíjense nada más. El Mesías, el poder de nuestro Mesías, de su unción, de el poder de la vida en sí, y cuyas ramas y se van extendiendo, brotamos nosotros, deliciosos para el Eterno. Así nos ve Él. Ahora nosotros hagamos lo nuestro, ser deliciosos, agradables a Él, dulces. Juan 15:5 pone Mario Leal, yo soy la vid, vosotros, ustedes, los pámpanos. El que permanece en mí, y le dice a aquellos de su época, fíjense, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada van a hacer. Por algo se trajo Galileos, efraimitas del norte. Por algo, porque aquí va a hablar de Efraín y va a decir, estás perdido, pero yo te voy a hacer que salgas desde las raíces. Y Yeshua dice, yo soy la vid verdadera, y entonces vienen las ramas y viene todo lo demás. Todo lo demás, aquí estamos. Dice en el 7, lo hirió como hirió al que lo hirió, lo mató como mató a los que lo mataron. Antes, al enviarla lejos, contendiste con ella con moderación, con su viento recio, la apartó en el día solano. Con esto se expiará la transgresión de Jacob, y este será el fruto de alejar su pecado, dejar las piedras de los altares, vean, dejar los altares, las piedras de los altares como piedra caliza triturada, y no dejar en pie aceras ni estelas. ¿Qué les parece? Una de las cosas que iba a hacer el Eterno con Israel después de todo eso es, vas a despedazar todas las piedras que hiciste en altares.
Todas las imágenes de Astarte, Acera, Ishtar, es lo mismo, todas las deidades, todo. Por eso, miren, por eso es, de veras, a mí me da a veces indignación, ya no sé qué pensar. La gran religión, ¿verdad? El catolicismo. Cuánta gente de buen corazón, de veras, cuánta gente con buenas intenciones, hasta con ética, con moral, hasta con educación, lo que quieras. Lo que quieras, pero eso lo puede tener todo el mundo, hasta los masones. El propósito del Eterno con todo esto no era eso, no era hacerte una persona, ¿verdad? Educada como la realeza, no, eres hacer que todos despedacen sus ídolos, sus imágenes de Acera, de Astarte, de Ishtar, la misma, la guadalupana, los cristos, las cruces, toda la idolatría. Yo veo mucha gente de veras entregada a su religión y bondadosa y lo que quieras tú, pero tú dices, pero ¿cómo estás engañado? El punto más fuerte y más importante y por lo que el Eterno hizo tanto por Israel y para todas las naciones es la idolatría. Es los ídolos, agárralos y rómpelos, hazlos pedazos, tritúralos. Por eso el Eterno reconoce, hay hermanos que han puesto aquí sus testimonios, que nos han hablado, ahí me acuerdo de Enrique Vera, ¿verdad? Cuando empezó a ser sacudido y empezó a entender, agarró todo, lo despedazó, arbolito de Navidad, todo, esferas, no sé qué tanto tenía, ¿verdad? Pero fue esa época y dijo, se acabó todo, tritúralo, entendió, esto es. Y esos hermanos eran católicos comunes. Y así como ellos, muchos, y todos nosotros. Llega su momento y despedazas todo. Y todo lo que es ídolo. Agarra todo lo que es ídolo, despedázalo. De veras, puede parecer a veces hasta exagerado. Yo he comentado, por ejemplo, en mi testimonio, ¿verdad? Aún con todo y que fui cristiano. Ya saben, la liviandad y todas estas cosas ahí. Llegó un momento por ahí que me abalancé sobre la música del mundo, ¿eh? Algunos gustos de secundaria. Pero el Ruach pues me estaba llamando, me estaba molestando, ¿no? Hasta que un día dice, ya, ¿qué estoy haciendo? Y agarré y los despedacé. No tenía ni muchos, ¿verdad? Cuando se puede comprar lo que se podía comprar, y agarré los despedacé. Y dije, ¿cómo es posible? O sea, me estoy entregando a esto. Amel dice, yo destruí muchas cosas que me regalaron, dice. Y así, cosas que en el mundo son ídolos, que son objetos de valor idolátricos, y que alguien hasta puede caer en eso, despedázalo. Como en la parábola, ¿verdad? Ahora que estudiamos la parábola con los niños. Les puse una traducción que entendieran a los niños, porque obviamente en los hebraísmos Yeshua dice, si tu ojo te es cuestión de pecado, quítalo, y entonces los niños, ¿qué es esto? Imagínate, los niños, ¿verdad? Entonces yo les puse una traducción que dice, si tu vista, si tu mirada te hace pecar, cambia eso quita tu mirada desviada, ¿verdad? Dice, es mejor quitar eso que toda tu vida se pierda. A lo que voy es esto. Y con todos igual. Si la pantalla que tienes ahí, ¿verdad? Porque ya estás ansioso para picarle y ver el fútbol y ver lo que sea y ver los Óscares, ya saben, acaba de pasar estas cosas idolátricas también. Y ver esto, ver lo otro, o escuchar esto, rómpelo, despedázalo. Si te está... Es como dijo Yeshua, si algo te es ocasión de desviarte, quítalo de tu vida. Es mejor quitar algo de tu vida que toda tu vida se pierda. ¿Qué hicieron en la época del retorno? Despedazaron todo. Es más, fueron tan estrictos. ¿Se acuerdan del libro de Esdras? Ya lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan qué hicieron los judíos que tomaron esposas de Babilonia? Y ahí venían bien contentos, mujeres sin conversión. ¿Qué se les dijo? ¿Qué se les dijo? Hasta las esposas tienen que dejarlas. Pecaron casándose con mujeres extranjeras y paganas. Regresen al Eterno. Dicen por acá, Oscar, ídolo egipcio. Sí, toda la imagen, ¿no ven? Es verdad, sí, es totalmente egipcio. La estatuilla dorada es un ídolo. Si algo te hace caer
si algo te hace pecar, si algo te está desviando, si algo te está distractor, si algo te está dominando. Miren, ustedes pueden tener, si quieren, como lo hemos dicho antes, ¿se acuerdan que un día hablamos de estos equipos de cómputo? Los celulares se han vuelto equipos de telecomunicación sensacionales. A mí me sirven, porque es un instrumento de telecomunicación que me escriben los hermanos, correo, mensaje, inbox, WhatsApp, Telegram, los que tengan, como sea que tengan algo, y estoy respondiendo lo más posible, cosas sobre todo importantes, ¿verdad? Pero es el servicio. Pero otra cosa es, ¿sabes qué? El equipo ya es un miembro de tu cuerpo y estás atado y en cuestiones del mundo, ¿verdad? El juego, las redes sociales, los distractores, todo se va por otro lado. El punto es otra vez, porque tenemos que pensar nosotros tenemos que pensar en nuestro contexto. La profecía está hablando de lo que los israelitas iban a hacer, y para ellos el asunto de los cultos paganos. Allá no tenían tecnología, allá no tenían todo lo que tenemos. Hoy día estamos todavía más complicados. Allá solamente tenían los cultos extraños y sus prácticas y sus fiestas y sus deleites y la borrachera. Más adelante hablar de la borrachera, porque eran cultos en donde se daban al vino hasta desmayarse. Pero el producto pues de todo esto, vean, y bueno, aquí ponen Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y vean, ¿qué es idolatría? En aquellas épocas tenían el mono ahí, tenían la mujer, tenían a Ishtar, todo eso. Hoy día hay otros tipos de idolatría. Y para nosotros la exhortación es identifícate, identifícalo, identificarlos, y que no se vuelvan un ídolo. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Hemos hablado todo el tiempo. Entonces dice en el 9, con esto se expiará la transgresión de Jacob, y este será el fruto de alejar su pecado. Dejar las piedras de los altares como piedra caliza triturada. Fíjense nada más. Triturarlo hasta que sea polvo. Y no dejar en pie aceras ni estelas. En Israel en cada pueblo tenían un nicho idolátrico. Por eso me acordé y por eso les dije lo del catolicismo. Oigan, en cada casa de familia católica hay un nicho idolátrico. Imagínense, cuando de veras nacen de nuevo, cuando de veras tienen el Ruach HaKodesh, eso no existiría. Lo primero que es, agarras esto y lo despedazas hasta hacerlo polvo, ¿verdad? Y decir, ¿cómo es posible? ¿Quién es tu protector? ¿Quién es tu guardador? ¿Quién es tu sustento? Enrique pone aquí Ezequiel 8:10. Entré, pues, está la visión de Yehezkel, y miré ya aquí forma de reptiles y bestias, Tiamat. Ahí está los dragones, ahí están las serpientes. Para quien pregunta, no, que es que los judíos en el Talmud le hacen al cuento, le hacen al loco, ay, que se divierte con él y que la serpiente, y que no sé qué, y que su juguete. Les encanta irse por otro lado, pero ¿qué es lo que estaba pasando desde aquella época? Vean, en vez de tener querubim, en vez de tener menorá, todo eso, estaba lleno de reptiles. Ahí está, son los dragones, está Tiamat, están todas las serpientes enrolladas, ahí está el Leviatán, Behemoth, las bestias, dice ahí, abominables. ¿Se dan cuenta? Esos eran los objetos de su culto. Por eso los iba a juzgar el Eterno, por eso iba a agarrar al origen de ellos, los caldeos, y los iba a despedazar, iba a decir, se acabó. Ahí van a ver, yo soy su sustento, no esas bestias salvajes. Pregunta Magdalena, ¿se puede ir a la casa de los familiares y romper los ídolos? No se metan en esos problemas. Aquí no se trata de ofenderlos, de agredirlos de esa forma. Más cuando ni siquiera primero se ha dado. Lo primero que hay que hacer es dar buen testimonio. Enseñar con el testimonio lo que se debe de hacer.
Orar por ellos y primero mencionarlo. Porque la verdad es de que usted puede ir y hacer todo eso y puede ser como un profeta, va y despedaza y quema todo, pero la pregunta es, ¿y con eso va a lograr algo? No sabemos. No sabemos. ¿Va? Porque antes sí lo hacían. Profetas llegaban y lo hacían. ¿Verdad? Si el Eterno le pone en su vida esto, y hágalo adelante, ¿verdad? Pero a lo mejor esto ¿verdad? Trae como consecuencia pleitos y ya piedras de tropiezo, ¿no? Dan ganas, dice Diego Sochipa, ¿verdad? Pues sí, a quién no, ¿verdad? De ir y despedazar todo como muchos lo han hecho, ¿no? Bueno, pero lo importante es esto, vean. Aquí que Israel lo iba a hacer de su propia voluntad. Aquí lo importante también es eso, que cada quien lo haga de su propia voluntad. Porque mucho de lo que pasa es de que se forza. En la cristiandad, por ejemplo, hemos puesto este ejemplo siempre. Ahí andan los testigos de Jehová, por ejemplo. ¿Han visto los testigos de Jehová? Van de puerta en puerta. Cuando se agarran a un católico, le dicen de todo de la ramera, ¿verdad? Así directamente le dicen esto y lo otro, y que el reino que viene, y el lobo y el cordero, todas esas, ya lo van, pero los jalan, los persuaden, los convencen, pero no es la obra del Ruach HaKodesh. Esas son ya técnicas, esas son, igual los cristianos van y por mar y tierra hacen conversos y los meten en los templos. Pero es por persuasión, es porque les dicen que les va a ir bien, que hay negocios, que hay los hermanos, que no sé qué, y es una familia, y que están en el templo, pero eso no funciona. Al final de cuentas ven arrimados, ven gente arrimada y ya son iglesiosos. Bueno, dice familia Delgado, sí, cuando esos dios están dentro de sus corazones, solo Yeshua los puede quitar. Dice Ilin Hernández, una hermana lo hizo, dice, le cayó a palo a una imagen y yo le dije, eso no debe hacerse, y me dijo, Jesús lo hizo, jeje. Bueno, si se habla de Yeshua, ¿verdad? Yeshua, y bueno, es que Yeshua es el Mesías y llega a los meros y llega al templo y saca a los cambistas, saca todo esto directamente, ¿verdad? Bueno, Israel iba a hacer esto y nos enseña también a que nosotros tenemos que hacer esto. Por eso es muy importante ver nuestras vidas, ¿verdad? Que aún lo que tengamos y digamos, bueno, no hay algo malo en mi vida, gracias al Eterno, me cuida, me guarda, me provee, me sustenta, pero que nada de eso, que nada de las cosas se vuelvan ídolo. De hecho, es el motivo en que el Eterno es nuestro Elohim, nuestro ser supremo y al cual nos rendimos a Él, ¿verdad? Porque Él justamente es el que está, aquí como dice, yo soy tu guardador, yo soy quien te riego, yo soy quien te envió mi agua, yo soy quien te envió mi alimento espiritual y terrenal, ¿verdad? La rebeldía, ya sabemos de Samuel, ¿verdad? Que le dijo a Saúl, pone aquí Enrique 1 Samuel 15:23, adivinación, rebeldía, ambas están calificadas en la misma categoría de idolatría. Bueno, seguimos Isaías 27:10. La ciudad fortificada está solitaria, sus moradas abandonadas, dejada como un desierto, ahí pastan los novillos, ahí caen y se secan sus sarmientos. Secándose las ramas, se quiebran, vienen mujeres y las hacen arder, porque es un pueblo insensato. Su hacedor no se apiada, su creador no lo compadece. Aquel día, otra vez, el día del juicio, trillará el Eterno las espigas, desde el gran río hasta el torrente de Egipto, vean, desde el gran río hasta el torrente de Egipto. Pero vosotros, hijos de Israel, seréis espigados uno por uno. Aquel día resonará fuertemente el shofar, el sonido de shofar, es decir, sonará la alarma, y es que los profetas hablaban y venía la alarma, eso tiene que ver con la alarma, viene el día de la alarma. Y vendrán los dispersos de Asiria y los desterrados de Egipto.
y se postrarán ante el Eterno en el Monte Santo en Jerusalén. Vean la escena. Vean la escena. Está hablando de la condición de Israel, está hablando que viene el juicio, está hablando que los va a podar, va a pasar fuego, después la raíz va a regenerarse, va a volver a salir, es el remanente. Dice, los va a espigar uno por uno, desde el Éufrates hasta el Nilo, pero va a sonar el shofar, el sonido de Teshuvah, de volver. Y aquí viene el retorno. Otra vez, vean, se habla de retorno, se habla en su contexto, se habla de la historia, se habla de lo que les pasó, está hablando de ellos. Vendrán los dispersos de Asiria y los desterrados de Egipto, porque se fueron para ambos lados. Otra vez, hablando literalmente de un lugar hacia un lugar, y se acercarán al Eterno. Cuando vemos la historia, vemos los acontecimientos, estamos viendo el contexto, vamos viendo el desarrollo de cada hecho, es indiscutible. Es indiscutible. ¿Cuáles dispersos? ¿En qué momento? ¿Qué este remanente? ¿Cuándo regresaron? Es evidente. Ahí está, enseguida de los profetas, dentro del contexto, pues nos encontramos con Esdras y Nehemías. Nos encontramos incluso al final del segundo libro de los Reyes y las Crónicas, en donde ya en periodos de Ciro y de Darío está diciendo a Ciro está diciendo, el Eterno me ungió y me dijo, constrúyeme una casa. Y ordena que regresen los exiliados de todas las naciones bajo su poder, y no solamente en Babilonia, o no solamente en Asiria, o no solamente en una ciudad, no solamente los que estaban en Babilonia, sino en todas las provincias de su reino. Lo vuelvo a remarcar porque estoy diciendo, mucha gente tiene que reaprender y sacarse de la cabeza eso que les obligaron a pensar, que de pronto textos aislados así que sacan y dicen, ¡ay! Y el shofar, y a veces shofar, y sonará el shofar. Y el Mesías dijo que, y los desterrados, ¿y qué viene? Yo me acuerdo hace 12 años que estábamos iniciando, estábamos escuchando a algunos maestros, estaban diciendo, es que ese sonido de shofar, y empiezan a hablar del sionismo, empiezan a hablar de Herzl, empiezan a hablar de todo eso, y es que los dispersos, y empiezan a hablar de los cristianos, de los efraimitas, y de que van a volver, y que, ¿verdad?, Nefesh, Banefesh, o cómo se llama esta agencia, ¿verdad?, Nefesh Benefesh, y que la vía del retorno, y que la conversión, y que judío, y viene todo el asunto loco del Negev, y que los desterrados, y conectan esto con todo, y se meten a asuntos futuristas, dispensacionalistas, pro-judaicos, pro-templo futuro, anti-mesías, anti-todo la voluntad del Todopoderoso, y usan esto para sus fines escatológicos o escatológicos. Pero tenemos que saber que eso en su contexto, en su tiempo literalista, te está hablando de cuando regresan ellos. Sí, todo eso, el efraimismo, ¿verdad? Y el palo de Judá y el palo de Efraín, y unirán, y... No, de hecho hay unas barbaries que hacen estos, que los unen y hacen una cruz. Ay, que la cruz y que no sé qué, y empiezan con una asimilación, bueno, hay de todo. El caso es de que en su contexto está hablando de aquellos que sí estaban en Asiria, que sí estaban en Egipto. Hoy día no va a sacar a Siria a nadie, no hay Asiria de la época de aquella, no hay Egipto de la época de aquella, no están ningunos israelitas ahí metidos. Y vamos, si lo agarras literal, vas a decir, ¿sabes qué? Toda Europa, todo México, todo Latinoamérica, se quedan fuera. Se quedan fuera. Por eso después vienen a forzarlos. Es que Asiria significa, y ya salen con sus cosas, ¿no? Y es que Egipto significa, y salen con sus cosas. Bueno, literalista o qué. Fines económicos, dice Carlos Asque. Oigan, el Estado israelí
Y bueno, ya hemos hablado esto, ¿verdad? Sobre la saliyot que han hecho ellos y sobre los últimos 20 años, sobre todo la masacre y todo tiene un fin económico finalmente. Tienen perfiles para hacer conversos, ciertos perfiles, no crean que están admitiendo a cualquiera. Hay tanta gente que hemos conocido que empiezan una petición de conversión y les dan el vámonos, se acabó. Ellos no admiten cualquier persona, son racistas, son elitistas. Tienen que ser personas jóvenes, tienen que tener medio superior o especialidad, tienen que hablar más de un idioma, obviamente el inglés y el hebreo, y los preparan, o sea, cuestiones políticas, cuestiones económicas. Por supuesto, ya van muchos engañados, ¿verdad? Todavía haciendo el intento, queriéndose ir. Otra vez, todo eso que ya hemos hablado mucho, es solamente escatología judaica, prosionista. Pero aquí está hablando de algo real, está hablando de un retorno, está hablando de aquellos, está hablando de un proceso que iba a concluir finalmente, obviamente en la profecía, con la venida del Mesías y los frutos que iban a nacer. Capítulo 28, sin embargo, viene una condenación, como viene en un título, ¿eh? Viene el reclamo, viene la exhibición de cuál es el estado de Israel. Capítulo 28, verso 1, y comienza: ay de la arrogante corona de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia, aturdidos por el vino. Aturdidos por el vino. Acuérdense que tiene esas dos connotaciones, aunque ciertamente llegó el momento, como en muchos momentos de la historia del pueblo, bueno, de todos los pueblos, es parte de el relax, la embriaguez, el despilfarro, perder la conciencia, ¿verdad? La arrogancia, es la arrogante corona de los ebrios de Efraín. Una escena como de, ¿cómo podríamos decir? Una escena como de, es mi vida, yo hago lo que quiero, y qué importa si me estoy poniendo hasta atrás, como se dice en México. ¿Qué importa? Soy yo, es mi vida, yo hago lo que quiero, ¿no? Y es una forma también, una expresión de la idolatría, ¿no? El vino de Babilonia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se habla del misterio, de la embriaguez, de la ramera, que embriaga todas las... Es lo mismo, es la idolatría. Por un lado, físicamente eran cultos, eran orgías, eran borracheras, eran lo que hizo el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y llega el 40 día y no viene a Moisés. Vamos a hacer un ídolo y vamos a decir... Este ídolo nos sacó de Egipto y vamos a hacerle fiesta al Señor, dicen. Bueno, una cosa es que le hagas fiesta y otra cosa es que hagas sus fiestas. Y vean, hoy día el mundo así está. Está embriagado con el vino de Babilonia. Y perdónenme la cristiandad, ¿verdad? Que todavía sigue filosofada en un sueño profundo, drogada y emborrachada con los vinos de Babilonia, y aunque les digan 1000 argumentos filosóficos y del corazón de pollo, ¿verdad? Que algún día nació Cristo y vamos a orar para que tengamos un buen año. Esas dos copas son las dos copas más grandes de la idolatría, de la embriaguez de Babilonia. Tamuz, 25 de diciembre, 24 y 25 y todo eso. Y el primero de Jano, enero, el dios Jano, que divide los tiempos. Las dos copas más grandes de Babilonia, la embriaguez, y el pavo, y las uvas, y quién sabe qué, y verdad, y todo eso esos días. Y digo las copas más grandes, porque de ahí en más, todo el año tiene cada domingo otra copa de Babilonia. Cada doctrina, cada día, cada cosa de todo, embriaguez.
Así que pueden estar muy sobrios, sin vino, porque por otro lado se escandalizan si dices vino o si dices, bueno, usamos un poco de vino en Shabbat, ¿qué? Así como que es pecado. Han conocido a esas personas, ¿verdad?, que se creen tan religiosas que el hecho de hablar de vino ya sienten que es pecado. Y no se dan cuenta de la embriaguez de Babilonia que traen encima. Ahora sí que como dijo Yeshua, ¿no? Ahora sí que como dijo Yeshua. Si vas a juzgar, hazlo justamente, porque vienen muchas personas, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo que usan vino? ¡Ay, Dios me libre! Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Eso es pecado, ¿verdad? Y tienen la viga atravesadota de la embriaguez de Babilonia todo el año, ¿verdad? Que obviamente no es pecado, ¿verdad? El pueblo de Israel, el fruto de la vid fue toda la historia, y Yeshua mismo en las bodas hizo del agua vino y tomaba vino, ¿verdad? Pero no estaba embriagándose. Nadie aquí se embriaga, nadie aquí se emborracha. Pero el verdadero vino de esta embriaguez de Efraín era la idolatría. La idolatría. Efraín estaba embriagado con el vino de Babilonia, de Asiria, de Egipto, de Canaán, de todos lados. Y aquí es donde se expresa la arrogancia. Ay de la arrogante corona de los embriagados con el vino de Babilonia hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Porque por otro lado, ya hemos hablado de que tú dices, bueno, necesitamos decirles a estas personas, y te encuentras con una arrogancia que tú dices, no puedo decirte ni nada porque ya estás diciendo, eres un judío, fariseo, judaizante, caíste de la gracia, y que aquí el Señor, y que la libertad y la gracia, y que bendito el domingo y la Santa Trinidad, y salen con salen con la arrogante corona de la ebria de Babilonia. Por eso el Apocalipsis es un misterio, dice. Imagínense nada más. Y lo digo porque yo lo fui. Lo admito, lo acepto, lo he dicho antes. Yo estuve en el cristianismo y tuve esa arrogancia religiosa. Tuve esa arrogancia religiosa de decir Lutero y Calvino y Wesley y Zwinglio y la Reforma y la gracia y el domingo y el Señor y bendice y el amor y el perdón y puro amor y pura dulzura. Hagan de cuenta que para ese pensamiento es ¿cómo se dice? Meloso. Todo es dulzura, pura dulzura, emana la dulzura, pura miel. No, por eso la arrogancia. La palabra del Eterno es como una espada, dice, dos filos, y te tiene que abrir. Y te va a meter hasta el fondo y te va a arrancar la carnaza. Ya hemos hablado del shofar. Y te tiene que sacar la carnaza y limpiar. No, pero están esperando lo meloso, ¿verdad? Ay, dulces palabras de gracia y de amor y de corazones. Por eso están así. Pero no puedes exhortarles un poquito porque la arrogante corona de Babilonia ahí sale. De verdad, y yo otra vez lo digo porque yo estuve ahí. ¿Y qué tuvimos que hacer? Rompe con tu orgullo y tu arrogancia. Lo primero que tienes que decir, he estado equivocado toda mi vida, creyendo esto, toda la Trinidad, todos los ídolos, todo eso, se acabó. No soy nadie, no soy nada. No sé nada. Soy un pobre, ciego y desdichado. Y hasta que tiene uno que vaciar todo su jarro y decir, Señor, no solamente quítame lo que tengo, despedázame y hazme un nuevo jarro y pon en mí toda tu instrucción. Y sus instrucciones no crean que son melosas, son instrucciones fuertes, te va a regir, te va a gobernar, te va a instruir, te va a poner firme en la roca, te
pero por allá quieren la dulzura y la embriaguez de Babilonia. Ezequiel 23:49 dice: y sobre vosotros pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy el Eterno, dice. Entonces, sí, se podían embriagar y todo, pero vean, aturdidos por el vino. Pero cuando habla de la arrogancia, arrogante con los ceros, está hablando entonces de esta postura. Porque déjenme decirles que Efraín cayó también en esto, en un exceso de la gracia. Ay, el Señor, pero por otro lado el culto a los dioses, a los ídolos, y no sabía que se estaba hundiendo. Y hasta el día de hoy, de veras, hay mucha gente que viene así tan trabajada del sistema, y ni modo, hay que ser como, ponen ahí una imagen, una meme le llaman, ¿verdad? Una imagen en Facebook que la he visto y dice sobre la gente, ¿verdad? Que pues no puedes ni emitir un juicio, una corrección, porque no quieren pura miel. Y ponen una imagen que dice: pues lo siento, dice, yo fui llamado a ser sal de la tierra, no azúcar. ¿Quieres dulzura? ¿Quieres ahí meloso y pura miel? Vete a la cristiandad, vete a la filosofía, vete ahí donde te van a dar puro desborde de amor y pura gracia y puro abrazo y tus pecados no importa, ¿verdad? Pero la palabra del Eterno, dice, es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y rompe tu vida y te transforma y te cambia, y por eso te rige y te da sabiduría y te da fuerza. Más cortante que toda espada, dos filos. Hebreos 4:12. Salmo 138:6. Porque el Eterno es excelso y atiende al humilde, mas el altivo lo conoce de lejos. Y ahí está, otra vez. Y muchas veces Yeshua lo enseña, ¿verdad? Él va a exaltar al que se humilla y va a humillar al que se exalta. Y Efraín así le pasó. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando vivíamos así, en esa soberbia de la teología y de que pues es que con el simple hecho de que decían antiguo, judío, judaico, no, ya caíste de la gracia. Hasta que, de veras, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero hasta que el Eterno rompió con mi orgullo, me despedazó, me dijo: aquí está mi palabra, y esta es vida, y esto es lo que yo quiero. Y fue despedazando toda la teología, de veras. Confesión de fe de Westminster, los catecismos, y eso que era presbiterianismo, ¿no? Dice que reformado. Los reformadores, la historia, los padres de la iglesia, ¿verdad? Los famosos, ¿cómo se llaman estos? Concilios y toda la historia supuestamente cristiana. Pues sí, cristiana del paganismo, pero no es la historia de los verdaderos creyentes. Y además dicen, y que cuando te dicen que por qué no vamos de rumba como todos a divertirse, que no siempre hay que estudiar la Biblia, por ejemplo, no, eso ya se cae en el extremo, ¿no? El libertinaje. Hebreos 4:12, ahí está: porque la palabra del Todopoderoso es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu. Fíjense nada más, cuando se habla de eso no te está diciendo, porque la palabra es como miel, ¿verdad? Dulce, que te derrama, y estás feliz, y quieres más azúcar, y eso déjalo, ya sabes, la filosofía y la cristiandad. De veras, es un virus que está bien metido, y la gente no se da cuenta, pero está escupiendo pura miel, puro vino de Babilonia. Bueno, aturdidos por el vino. He aquí Adonai, vamos a seguir 28:2. He aquí Adonai dispone un robusto y fuerte azote, como turbión de granizo y tormenta asoladora. Hombre, o sea, mira, ¿qué necesita uno cuando necesita escuchar la palabra, cuando necesita hacer teshuvá, cuando necesita corregir? Vean lo que hace con Israel. ¿Por qué no admitirlo? O sea, ¿por qué
hay mucha gente que de veras cambia el mensaje. Y en vez de que deje que la palabra golpee la vida, rompa con el corazón, abra las coyunturas, penetre hasta lo profundo, ahí están repartiendo, ¿verdad?, el vino de Babilonia y la dulzura del paganismo. Eso pasa. Pero aquí dice, no, dice, un robusto y fuerte azote, como turbión de granizo y tormenta asoladora, como turbión de aguas desbordantes, que barren la tierra con violencia, con los pies pisoteará la arrogante corona de los ebrios de Efraín. Otra vez. El Eterno tenía que poner fuerza. Miren, por eso mucha gente le gusta la religión, ¿verdad? Le gusta lo meloso, le gusta la dulzura. Vean en la cristiandad, pare de sufrir. No, aquí el Señor es bueno y todo bonito y todo y pura, ¿verdad? Puros corazones y pura gracia. Y pare de sufrir. No, y te va a ir muy bien. Y el Señor, y vas a ver, y el Señor esto y el Señor lo otro, y el Señor hizo conmigo, y nada más tienen, es una utopía, ¿verdad? Viven utópicos. Pero se han creado su propia fantasía melosa, embriagante. Y lo cierto es de que tú dices, oyes, no se dan ni cuenta para nada. No, porque están en una distópica forma filosófica. ¿Por qué? Porque no admiten la palabra, la corrección, la exhortación, no admiten la vara de hierro. Ya hemos estudiado eso, regirá con vara de hierro. El Mesías rige con vara de hierro. El Mesías es juez, otra vez. ¿Qué ha hecho la religiosidad, la filosofía? Te ha puesto un Cristo cósmico, reluciente también, desbordante de corazones y meloso. No, hombre, ya hemos estudiado el Mesías, cómo es el puño extendido, es el brazo extendido del Eterno, y cuando necesitamos lo que necesitamos de Él nos lo va a dar. Pisoteará en la arrogante corona de los ebrios de Efraín. Otra vez, toda esa idolatría, todo ese estado emocional, psicológico, mental, filosófico, de ver las cosas. Y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia, será como breva cuando llega el verano, el primero que la ve como agarra y se la traga. Rápido. El primer fruto que se apetece y se traga así rápidamente, ¿verdad? Aquel día el Eterno de los ejércitos será por corona de esplendor y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Otra vez, aquí viene alusión al remanente. Sentido de justicia para los que se sienten a juzgar, valor para los que rechazan el asalto a la puerta. También estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. Ministros y profetas se tambalean por el licor. Los aturde el vino, dan traspiés por el licor. Tambaléense en la visión, titubeen en la sentencia. Fíjense nada más. Valor para los que rechazan el salto a la puerta. Es como otra expresión, ¿verdad?, en el que habla de que saltaban en la puerta, ¿se acuerdan? Un ídolo, cuando van por los filisteos y cae Moloch, cae el ídolo abominable, ¿verdad? Dice que lo santificaron. Y entonces, para no ofender el lugar, brincaban y saltaban la puerta. Y cosas de estas que entre ellos hicieron y se acomodaron. Pero otra vez está hablando de toda la idolatría, está hablando de pues toda la idolatría aquí enredada en el pueblo de Israel. Dice eso, se tambalearán, dice, por el vino y dan traspiés por el licor. Sacerdotes, ministros, vean, ministros y profetas se tambalean por el licor. Les aturde el vino, dan traspiés por el licor, tambaléense en la visión. Y esto es algo que pues también por otro lado. Y bueno, aquí va la respuesta, ya lo hemos hablado antes, pero aquí va la respuesta, porque muchos hermanos me dicen de pronto, hermano,
Pues es que en la iglesia donde yo estaba, y que en la iglesia donde fui, que no sé qué, y que el apóstol, y que la profeta. Dicen hasta mal, ¿verdad? A mujeres profetiza, pero les dicen profetas. Y es que una visión, y es que decía, y que veía, y que el futuro, y que no sé qué, y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando el vino de Babilonia, ya sea de la madre, de las hijas, de las nietas, hasta en el judaísmo, un día hablamos en una velada, ¿verdad?, sobre las visiones también del judaísmo. Hay que tener cuidado porque con esas doctrinas que se embriagan, vean lo que dice: sacerdotes y profetas se tambalean por el licor, los aturde el vino, dan traspié por el licor, tambaléense en la visión, titubean en la sentencia. Y ahí va otra vez, que me perdonen, ¿verdad?, la gente que se ofende, pero si tú quieres consultar la voluntad del Eterno, está en su instrucción y en la instrucción del Mesías. Pero yo he escuchado cada aberración en todos estos sistemas, y a veces la gente no se da cuenta, y los supuestos líderes no se dan cuenta cuando les consultan, cuando les preguntan, en el consejo, en la sentencia, o hasta en lo que se les viene a la mente, se les viene visión, sentencia, juicio o consejo según el vino que traen encima. ¿Se imaginan? Por eso cuando me dicen, oiga hermano, pero que aquella persona que las lenguas y que vio visiones y que, pues nada más fíjate el grado de licor que trae de Babilonia. Sobre todo el pentecostalismo, ¿verdad? Que son de los lugares donde se exceden. Y es que hay que tener discernimiento. Hay a veces que me dicen, hermano, es que yo tuve, es que yo vi, es que yo esto y que yo lo otro. ¿Sabe qué? Tenemos que ser muy precisos con esto. Con el Eterno no se juega, ni tampoco con mis emociones, ¿verdad? Porque, ¿saben? Hay un efecto colectivo en lugares. Hay un efecto colectivo. Hay un efecto de contaminación tanto que la gente no sabe discernir. Entonces, hay lugares en donde sí, el grado de alcohol, el grado de vino babilónico es tan alto que las emociones se desbordan. Se desbordan, tienen sensaciones tan desbordadas y que aguas, porque cuando es que es el Espíritu Santo, espérame, ¿qué espíritu? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está en la voluntad del Eterno? ¿Dónde está el propósito? ¿Dónde está en la Torá? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde está la enseñanza del Mesías? ¿Dónde está la instrucción de los apóstoles? Y tú empiezas a hacer cuestionamientos, espérame, tenemos que ser maduros y discernir todas las cosas. Para eso tenemos la mente del Mesías. Pero yo no me puedo dejar llevar nada más porque aquel está bien emocionado o el otro está bien meloso y pura dulzura y entonces te va a llevar por otro lado. Aguas con sus sentencias. Aguas con los que administran también ya hemos hablado de eso también. Miren, estamos viendo una realidad. Vean, lo que estamos viendo vean cómo estaba Efraín, hasta dónde llegó, pero el efecto de Babilonia sigue hasta el día. Por eso Apocalipsis dice, con el vino de Babilonia, todas las naciones. Lo que voy aquí a decir otra vez es igual de importante. Es igual de importante. Todos llegamos a vivir estos efectos y tenemos que, por eso dice, sed sobrios y velad. El Shabbat pasado vimos esta clase en Pedro, cerramos con la primera carta de Pedro y el título de la clase se llama así, ¿verdad? Estar velando, estar preparados, pero dice, sed sobrios y velad. Vuestro adversario diablo está, pero como león rugiente. Pero si estás un grado alcoholizado con la doctrina de afuera, de todo, entonces aguas con tu sentencia. Si quieres que eres ministro, si quieres que eres profeta, si quieres que lo que quieras. Miren, quien administra la justicia es el Eterno que administra su justicia. ¿Quién administra la gracia? Ahí les va. En muchos lados, y yo lo he visto esto muy frecuente, sobre todo la gente que viene con algunos grados de Babilonia, quieren administrar sobrepasada, con exceso,
extralimitada la gracia del Eterno. ¿Quién administra la gracia del Eterno? Solamente Él. El juicio también solamente Él. Entonces hay quienes quieren administrar el juicio, ya saben, todos los lugares sectarios y donde se la pasan, ¿verdad? Y dicen que son controladores. Pero por otro lado, hay del otro lado los que traen tantos grados de alcohol de Babilonia que quieren administrar la gracia. Y ahí es donde viene que, el perdón, el amor, los corazones, ya saben, ahí viene lo meloso, ¿verdad? Entonces, están todos estos lados. Nadie tiene la capacidad de administrar la gracia. La gracia solamente la administra el Eterno por medio del Mesías. Otra vez, entonces, cuando el Eterno, ahora imagínense, cuando el Eterno iba a juzgar a Efraín, llegaban sus falsos profetas embriagados, tambaleándose, para dar sentencia. No pasa nada, el Señor es muy bueno, el Señor el Padre es perdonador, es la restauración y el amor, y empieza todo esto. Y venía Isaías o venía Jeremías y decía, estás mal. Casi le decía, borracho de Babilonia, hazte para allá, estás tambaleando, estás titubeando en la sentencia. El Eterno dice, viene la reprensión, viene el castigo, viene el juicio. A Jeremías le daban cualquier cantidad de palizas y él llegaba, y un día llegó, ¿verdad?, con un yugo, y este loco, ¿qué le pasa? Así dijo el Eterno, te vas a ir bajo el yugo de Babilonia y te vas a ir. Y lo dijeron de todo y lo golpearon y lo sacaron a patadas y Jeremías, pero te vas a ir. Y pasó. Entonces imagínense un profeta de que, no se preocupen, el Señor es bondadoso, es amoroso, está repartiendo corazones, ¿verdad? Perdona a todo el mundo, perdona todos sus pecados, y tú síguele con el pecado. Oyes, por eso está como está el mundo. Y en un sentido aquí el Eterno les dice, órale, embriáguense. Profetas y ministros, tambaleen con el vino, que los aturda el vino. Den traspié por el licor. Cuando hablen consejo ni se van a dar cuenta, van a decir cualquier cantidad de expresiones melosas y embriagantes. Cuando van a dar sentencia van a decir puras tonterías. Van a querer administrar la gracia y se van a exceder, van a echar a perder todo. Y todo eso. Todas las mesas, dice en el 8, todas las mesas están llenas de vómito y suciedad y no queda sitio limpio. ¿Se imaginan si embriagados con verdadero vino, pues la gente no puede estar, ¿verdad?, coherente, no puede estar sobria, no puede hablar ni siquiera algo? ¿Han escuchado a un borracho? De veras, es una cosa vergonzosa. ¿Qué tanto dicen? Dicen cada cosa incongruente. O sea, de veras. Imagínense los ministros, los profetas, sus sacerdotes. Bueno, es una comparación. Hoy día la gente, escuchas a la gente y dices, ahora esta gente trae el efecto de Babilonia. Y por eso, así es como dice Johannes Morales, por eso los profetas terminaban sus vidas en manos de estos ebrios de Babilonia. Y toda esta gente era despiadada. A la hora de la hora, despiadada, les salía un lobo por dentro. Falsos profetas, falsos sacerdotes, ministros, todo eso. Todas las mesas están llenas de vómito. Una escena, ¿verdad? Una escena en donde tú dices, aquí no puedo recibir ni siquiera un buen consejo. 9. ¿A quién, dicen ellos, viene a adoctrinar? ¿A quién trata de enseñar? ¿A recién destetados, apartados del pecho? Porque es precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Cierto, con lengua balbuciente, en lenguaje extraño hablará a este pueblo. Y aquí viene esta pregunta, vean, voy a ponerla en otras versiones. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Miren, de veras, estas cosas son bien impresionantes cuando tú lees, cuando tú ves la condición de la gente, ves cómo están los ebrios de Babilonia y la pregunta sigue siendo,
¿Qué crees que haces? ¿Crees que estás enseñando de veras lo que tienes que enseñar? ¿No te das cuenta de los grados de Babilonia que traes? ¿A quién tratas de enseñar? ¿A recién destetados apartados del pecho? Porque es precepto a precepto, vean, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, de poco en poco. Y esto también está bien interesante porque dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. No, según las versiones. Bueno, aquí se está brincando por lo ebrio y los tartamudos. Ahorita va a hablar del lenguaje extraño, ¿verdad? Pero el punto la pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Qué intentan hacer? ¿A quién le quiere enseñar? Imagínense, otra vez, vuelvo a citar Jeremías. Imagínense Jeremías, el enviado del Eterno, trae la instrucción, trae la encomienda, trae el mandado y llega con todos estos y la pregunta es, ¿a quién le quieres enseñar? ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué es? Otra vez, del vino de Babilonia puede salir, ¿verdad? Es como también en el Brit Hadashah lo encontramos, ¿no? El texto donde dice, puede brotar de una fuente de agua salada, agua dulce. Y es muy interesante porque este texto, como lo hemos citado antes, en el 11 sobre todo dice, cierto, dice, con lengua balbuciente, en lenguaje extraño hablará a este pueblo. Y quiero llegar aquí porque después resulta que estos sistemas que nacieron de la espontaneidad de las lenguas y todo esto, se basan en este tipo de textos para decir, mira, aquí dice, y eso que se dice, ese no es balbuceo cualquiera, es profecía. Y así iba a llegar, él dice, el lenguaje, la instrucción, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Fíjense nada más. Es desconcertante, ¿verdad? Ver cómo toma los textos para decir, ya ves, aquí está la profecía sobre las lenguas, y por eso andan todos balbuceando. ¿Qué dicen? Esa es la profecía. Lenguaje extraño, que nadie entiende. Así se le va a hablar al pueblo. Y viene toda, ya saben, desde 1905 hasta acá, toda una serie de escuelas y todo eso enseñando esto y diciendo que así es. Y no es otra cosa que el vino de aquellos que les entorpeció, y finalmente también, por otro lado, el desatino y la falta de entendimiento y la comprensión. Con lengua balbuciente, en lenguaje extraño, hablará este pueblo. Y por otro lado, también en un marco del juicio, se suele decir que eran pues los asirios finalmente, como una lengua balbuciente, como una lengua extraña en su propio idioma, venir a instruir y venir a juzgar, en el caso a las tribus del norte, ¿no? Por eso un lenguaje que no reconocían, que no conocían. Pero eso y la figura o la forma de la embriaguez, imagínense cómo después la transfieren a teología, cómo la transfieren en doctrina, ¿no? Y formas de enseñar cosas que no tienen nada que ver. Y por otro lado, dar consejos, dar cosas que no saben ni de lo que hablan, y como se debe de hacer, dice acá, es precepto por precepto, mandamiento por mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, de poco en poco. La forma de enseñar también, por otro lado, aquí se ve la forma que el Eterno va a enseñar, y por eso está la Torah, y por eso está en orden, y por eso está de principio a fin. 12. Y bueno, aquí termina una primera sección, el 12 al 13, dice, el que les había dicho, aquí está el reposo, dar reposo
al cansado, esto es lugar de descanso, pero no quisieron oír. Por lo que la palabra del Eterno será para ellos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda, otra vez, vean, y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Fíjense nada más. ¿Se dan cuenta de dónde sacan estas cosas de que muerto del espíritu? ¿Se dan cuenta de las revolturas de la doctrina esta y caer de espaldas? ¿Y qué tiene que ver esto con...? ¿Se dan cuenta? Pero vean la sentencia que el Eterno está diciendo al pueblo de Israel. El que les había dicho, aquí está el reposo, dar reposo al cansado, esto es lugar de descanso, pero no quisieron oír el mandamiento, por lo que la palabra del Eterno será para ellos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas. Es como arrinconarlos, irlos enseñando y juzgando, hasta que estén entre la espada y la pared. Dice, y sean quebrantados, y se enreden, y queden atrapados. Otra vez hablando del acoso, en este caso de los asirios, ¿no? Y del juicio, finalmente también de los babilonios en contra de Judá. Pues está hablando nada más del juicio y las formas como el Eterno estaba juzgando y cómo los iba a orillar. Y salen los otros con que caídos, muertos del espíritu, matados del espíritu le llaman, y los empujan, y es una cosa que dices tú, ¿cómo se les ocurre hacer una combinación? Pero para eso sí les encantan los textos aislados. 14. Y aquí va contra Jerusalén. Primero se agarra contra Israel y luego se va contra Jerusalén. Oh coplistas burlones que gobernáis a este pueblo de Jerusalén, dice, oíd la palabra del Eterno. Y aquí viene otra sentencia. Habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte. Fíjense nada más. Y aquí, por otro lado, vienen otros peores, ¿va? Allá están todos briagos del vino de Babilonia, están desatinando, están cayendo, se están equivocando, es un relajo, es un desastre, vomitándose, todo es una suciedad. Y luego viene contra Jerusalén, y estos todavía están peor. A desafiar el Eterno y a desafiar el juicio. ¿Y qué habían dicho? Hemos hecho un pacto con la muerte y con el Sheol. Tenemos alianza. Dice nada más. Dice, cuando el azote pase cual torrente, no nos va a alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y de la falsedad nuestro escondrijo. Por tanto, y bueno, aquí viene el por tanto, ¿verdad? Pero viene nada más, esto ya si los otros están con la, como decía, la orgullosa corona, ¿verdad? Estos están con un desafío al dador de la vida y al que tiene el poder de la muerte, imagínense nada más. Es un pacto con la muerte, es como decir, no, yo nunca me voy a morir, porque ya pacté con la muerte y con el Sheol tengo alianza, con la tumba, y nunca me va a llevar. Y por otro lado, hablando de tiempos, ¿verdad? Contemporáneos, es el culto a la muerte, así es. Desde hace unos 30, 40 años, no sé, para acá, empezó a nacer este culto a la muerte aquí en México. Yo me acuerdo, hace como unos, ¿qué serán? 20 años, allá en Guadalajara, entre Tlaquepaque y Guadalajara, había un lugarcito ahí donde daban culto a la muerte. Y tenían ahí sus sillas y tenían ahí la muerte, estaba ahí vestida así como la guadalupana, pero era una muerte. Y se la cuelgan, hay personas que se la cuelgan y dicen que la honran para que la muertita no se los lleve. Para que la muertita no se los lleve. Y obviamente pues ahí está así, los narcos, ladrones, asesinos, toda la gente que está metida en el asunto del mal, que sabe que les va a llegar, entonces le hacen el culto a la muerte para que la muertita no se las lleve, así dicen.
No es nuevo, realmente no es nuevo, esto salió apenas por ahí, ¿verdad? De alguien que se lo trajo, como muchas cosas se han traído de pronto de la antigüedad, pero esto ya estaba y nada más y nada menos que en Jerusalén. Imagínense nada más la rebeldía tan extrema y tan directa. No nos va a pasar nada. Y es más, dice, hemos hecho de la mentira nuestro refugio. Obviamente está hablando de una forma irónica, el Eterno por medio del profeta, pero la realidad es de que ellos habitaban de esta forma. Creían que la muerte era su aliada, que no les iba a llegar, no va a pasar nada, no pasa nada, estamos todos bien, no viene el juicio, no pasa nada, no estamos bien, todos estamos bien. El Sheol, nada. Cuando venga el azote, el Señor nos protege, nos guarda, Él está con nosotros, y es bueno y es bondadoso y lo que sea, no nos va a alcanzar. Y aparte todo eso es una construcción de puras mentiras, ¿verdad? Y de la falsedad nuestro escondrijo, dice. Bueno, era la total rebeldía, ¿no? Por tanto, Adonai el Eterno dice así, y ahí viene. Aquí dice, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado. Pondré la justicia por cordel y la rectitud por plomada. El granizo arrasará vuestro refugio de mentiras y las aguas arrollarán vuestro escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestra alianza con el Sheol no será estable. Cuando pase el turbión del azote os pisoteará. Cada vez que pase os arrollará, y pasará mañana tras mañana, de día y de noche. Entonces el terror habrá sido bastante para aprender la lección. La cama será corta para estirarse y estrecha la manta para envolverse. Y aquí viene toda esta expresión, en donde viene también una profecía, en donde está mencionada también el Brit Hadashah. Yeshua también la menciona, habréis oído, dice, la roca que desecharon los edificadores. Y aquí habla de, dice, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y es que cuando viene el desafío de la muerte, cuando viene esta condición de Israel, básicamente, como les dije, es una forma irónica del Eterno por medio del profeta de decir, ustedes básicamente están amparados con la muerte y amparados con el Sheol. O sea, ciegamente se han entregado, han confiado, creen que no va a pasar nada, pero va a pasar. Están muy tranquilos, dicen, no va a pasar nada, está tranquilo, estamos bien, no se ve, esto es para largo, aquí no va a pasar nada. Va a venir, dice, va a venir como azote. Pero por otro lado, entonces va aunque va a venir el juicio, aunque va a venir toda esta pérdida, el Eterno, como ya lo dijo antes, no los va a tratar como las otras naciones, no los va a tratar hasta la destrucción, está viendo por el remanente, está viendo por el que tiene la vida, al que le fue dada la vida también, el Padre le dio tener vida en sí mismo, y va a revertir todo aquello que ellos creyeron. Si ya estaban entregados de por sí a los dioses caldeos, y Él les va a decir, no, pero soy yo tu Elohim, y soy yo el que te sustento, también aquí les va a decir, no se confíen, la muerte va a venir, y va a venir día tras día, el juicio va a venir, y fue algo de veras desastroso para su época. Como dice aquí, día a día, noche a noche, el terror va a aumentar, hasta que aprendan la lección. Y eso ocurrió. Incluso hasta el último día, por ejemplo, el rey de Jerusalén se resistió y huyó, y salió huyendo. Pero hasta allá donde iba huyendo lo alcanzó Nabucodonosor. Lo alcanzó con su general, lo agarró y le sacó los ojos ahí enfrente de sus hijos, y luego le degolló a los hijos, le sacó los ojos y se lo llevó al destierro. Pero vean, ¿qué dice? Para aprender la lección. Marcos 12:10, ¿verdad? ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que se echaron los constructores, esta vino a ser cabeza del ángulo. Fíjense nada más, y eso fue de la época del templo.
cuando la piedra angular por algo se olvidó, la dejaron a un lado y después dijeron, no importa, deséchala. Eso, ellos confiaron en su propia edificación. Ellos se embriagaron con el vino de Babilonia, ellos empezaron a juzgar con sus fuerzas, con su inteligencia, todo se construyeron ellos mismos, ¿verdad? Y dijeron, no, es que aquí estamos bien, no pasa nada. Y el Eterno dijo, no, es que hicieron pacto con la muerte, con el Sheol. Creen que están bien, ¿verdad? Se han comulgado con la mentira, con el engaño, dice, pero esto se acabó. Voy a anular, les dice, ese pecado, esa rebeldía. Otra vez, obviamente lo hacía por el remanente. Lo hacía por el remanente. 20. La cama será corta para estirarse y estrecha la manta para envolverse. El Eterno se alzará como Perasim, se desperezará como en el valle de Gabaón para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su tarea, su insólita tarea. Por tanto, no os turbéis, no sea que se aprieten más vuestras ataduras, porque me he enterado de la destrucción decretada por Adonai, el Eterno, los ejércitos, contra todo el país. Estad atentos, oíd mi voz, atended y escuchad mi dicho. El que era para sembrar, arará día tras día, el que ara para sembrar, arará día tras día, abrirá surcos en la tierra y desterronará sin cesar. Y una vez ha allanado el campo, no siembra el eneldo y esparce el comino y echa el trigo en sus surcos o la cebada en la parcela determinada y la avena en sus lindes, porque su Elohim lo instruye y le enseña lo que es conveniente. Que el eneldo no se trilla con el trillo, ni sobre el comino, dice, se ha de hacer rodar la rueda de la carreta, sino que con el palo se bate el eneldo y con la vara el comino. No se muele hasta lo último el grano, sino que se trilla haciendo que la rueda de la carreta lo rompa sin molerlo. También esto procede del Eterno de los ejércitos, que hace maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Y aquí nos va a poner una lección más el Eterno de las cosas que Él creó y cómo las usa en figuras. La tierra, las plantas, la hierba, las flores, las hojas, el trigo, la cebada, los granos, los árboles, todo. De veras, es una cosa maravillosa. Cuando da las visiones, por ejemplo, de las bestias, ¿verdad? Sus características son sorprendentes cuando los ves en cada uno de los imperios. Y aquí le va a decir a Israel cómo está procediendo el Eterno. Y así como el Eterno dio sabiduría al hombre y le enseñó cómo sembrar, qué poner, qué en dónde, qué se cosecha cómo, cuándo metes la hoz, cuándo metes la vara, cuándo metes la mano, en dónde vas a meter, dice aquí a trillar, ¿verdad? Dónde vas a meter la carreta también y la rueda. Eso lo sabe toda la gente que trabaja en el campo. Sembraban de forma estratégica, de tal manera que cuando metieran, por ejemplo, la rueda, ¿verdad? Y la bestia para poder abrir los surcos o para poder limpiar o cosechar, de tal forma que no dañaran los otros sembradíos. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Eterno de parte del profeta? Estaba diciendo lo mismo. Yo sé quién es quién. Yo los conozco a todos. Yo sé dónde sembré, yo sé qué voy a cosechar. Yo sé que no es planta mía. ¿Se acuerdan que Yeshua llega un momento y dice, toda planta que no plantó mi padre, que dice, la voy a agarrar y la voy a echar fuera? Vámonos para afuera. Por eso dice que Él discierne todas las cosas, ¿verdad? Los corazones, las intenciones, el entendimiento, todo. Realmente somos pasados, imagínense nada más, por el escáner del Eterno. Al pueblo de Israel lo juzgó así. Y ustedes ven que, por ejemplo, llega Jeremías después de Isaías y dice, así va a ser el juicio.
El Eterno dice así: váyanse con el yugo de Babilonia y vivirán. Pero si no se van para vivir, si no quieren la vida y deciden por la muerte, entonces resístanse. Si se resisten, van a morir. Si huyen, van a morir a espada, alanceados. Si se quedan y se esconden, van a morir de plaga. Y fíjense nada más. Entonces, y qué interesante, porque cada uno según su orgullo. El que fue altivo y dijo: voy a defender mi ciudad, igual pasó en el año 70. El Eterno lo humilló y le quitó la vida. El que dijo: voy a escapar y me voy a esconder, le mandó una plaga. O murió de hambre. El que dijo: me humillo, me voy de esclavo, aquí están mis manos, átenme, vamos a caminar, ese salvó su vida. ¿Qué les parece? Entonces, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de, la va a salvar. Eso les pasó también de una otra forma. Se entregaron en su vida como esclavos, básicamente la muerte, pero fueron salvos. Y al final es la tierra, somos tierra, y el Eterno sabe qué tipo de fruto estamos dando. Mateo 5:13, gracias, ya lo pusieron aquí. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Fíjense nada más. Y sí, esto para cerrar aquí todavía se pone mejor para nosotros. Mejor no en el sentido de que, ay, qué buenas noticias, no. Mejor porque si hay tiempo, todavía hay tiempo. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué tipo de planta somos? Si salimos al campo, ¿verdad? Y aún en los sembradíos sale cizaña, ¿se acuerdan? Yeshua habló también de esto. Él sembró él sembró buena semilla, y luego vienen sus siervos: oye, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿Dónde salió la cizaña? Ah, es el enemigo que vino a sembrarla. Déjala, van a crecer juntos. ¿Qué planta eres? ¿Qué planta soy? ¿Cuáles frutos? Si hacemos un análisis completo de todo esto, vean, ¿somos pueblo o somos pueblo rebelde? ¿Estás bajo la instrucción, bajo la exhortación, bajo la dirección, bajo la vara del Mesías, que te va dirigiendo con su vara y su cayado? ¿O estás bajo la embriaguez de Babilonia? La dulzura de la filosofía, ¿verdad? Y de las corazonadas iglesieras. ¿Se dan cuenta? Y dice el Eterno: y yo sé dónde cae cada semilla, y yo sé cómo voy a pasar por cada tierra, y yo sé dónde voy a usar la vara, yo sé dónde voy a meter la hoz, y yo sé cuándo voy a arrancar y voy a echarlo fuera para que se queme en el fuego. Así como el hombre sabe tantas cosas, y eso es de las cosas que llegan a sorprender. El hombre ha avanzado en tanto conocimiento. Hoy día se les arregla de todo. Hoy día está viendo las formas científicas, médicas, tecnológicas, hasta monetarias, financieras. En la semana tuve una conversación y estábamos viendo sobre las cuestiones, ¿verdad?, del mundo de los negocios, el dólar, las monedas electrónicas o digitales, y cómo están abriendo esta, ¿verdad?, y cómo van a hacer un cambio, y lo que hemos hablado de esto de pronto, lo que menos esperaban. Moneda digital empieza a ser una barredera de todo el papel moneda, y va a ser una cosa, y ahí es donde se va a caer todo. Pero el hombre está intentando con sus fuerzas, con su orgullo, está diciendo: yo puedo, yo lo hago, hice pacto con la muerte, no me pasa nada, no va a pasar nada, yo tengo el control, yo lo voy a hacer así, y vas a ver, voy a desmonetizar y voy a descentralizar, y entonces voy a tener el control y voy a...
y nadie me va a controlar y queremos ser libres. Y dice el Eterno, yo conozco toda esta tierra. Yo conozco todas las plantas del campo. Yo sé cada grano y cada fruto. Yo sé las plantas estériles y los árboles estériles. Yo conozco el buen trigo. Miren que estamos metidos en un mundo, en miles de millones de almas que vagan, como ya hemos aprendido, y por nosotros mismos y por cada quien más nos vale estar peregrinando de verdad. Porque a veces ya no puedes ni pensar en cuántos años o décadas, ¿sabes? Va a venir tan pronto. Va a ser algo tan avasallador. La gente va a entrar en la desesperación. Ya lo hemos hablado antes. Va a entrar en la desesperación. Y como en los días de Noé, imagínense nada más hasta dónde va a caer todo esto. Pero todavía hay tiempo. ¿De qué? Simplemente de ponerte a cuentas y decir, estoy en bancarrota. Tú me sostienes. No me sostiene ni la moneda digital, ni el petróleo, ni esto, ni el otro. No me sostiene nada de eso. Todo esto es cizaña en el mundo. ¿Cómo vamos a permanecer con la sabiduría que el Eterno nos dé, con las herramientas que nos dé, incluso con esas mismas cosas? Tener la sabiduría de poder tener el control y no entrar en la desesperación. ¿Por qué? Porque sabemos que de una u otra forma el Eterno nos sostiene, sí. Incluso en un mundo tan corrompido nos va a sostener si Él quiere que todavía sigamos peregrinando el tiempo que sea. Pero no perder como Israel. Israel, todo el pueblo perdió. Se entregó al sistema, dobló sus rodillas a los ídolos, a Tiamat, al dragón, a la serpiente enroscada y emplumada que era todo esto, a Tamuz, sus ministros, sus profetas, todos estaban entregados, destanteados, embriagados, emborrachados, la alegría del mundo, viviendo la vida loca. No pasa nada, eso es para otras épocas, aquí no, aquí está la libertad, aquí está la vida. Y no se daban cuenta. Un motivo más para despertar y decir, tenemos que despertar bien a nuestra realidad. Porque en el mundo es distópico. Y además esperan lo utópico. Pero la realidad de nosotros estamos de paso y de pronto algo se va a poner tan apretado y tan complicado y tan difícil que solamente necesitamos de veras tener toda la fe para sostenernos. De veras, en unos meses, en un año, yo qué sé, imagínense, aquí ya no va a ser tus títulos, tus carreras, lo que sabes, lo que tienes, lo que haces, la casa que tienes, no. Cuando entre esta otra ola va a ser una cosa desconcertante. Olvídate de si tienes o no tienes, se va a hacer una cosa desconcertante. A lo que voy es, ellos lo vivieron. Ellos dijeron, no pasa nada, está tranquilo, no viene nada. Y llegó. Y nosotros tenemos que estar bien firmes en la roca. Ahora también en las clases de los niños, ¿verdad? Es tan claro lo que enseñó Yeshua. Casi que la base para los niños, ¿verdad? Ahora sí que el que es como niño lo entiende. Pero el que oye las palabras de Yeshua y las pone por obra será comparado a una persona que está firme sobre la roca. Que venga lo que venga, no va a haber ruina. Si te mantienes en esa esperanza, milagrosamente serás guardado. Pero el que no lo hace, entonces va a entrar en el temor, en el miedo, en las preocupaciones y ya desfallecerán, ya pusieron aquí, desfallecerán los hombres por todo lo que va a estar pasando en las naciones. Viene lo peor. Así que más nos vale estar sostenidos en la roca, firmes. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Simplemente decir, tú lo vas a hacer, Padre. Tú nos vas a guardar de verdad. Porque viene el látigo. Yeshua dijo, vendrá como un látigo sobre toda la tierra. Y tiene que ver con lo que más le duele al mundo, la economía.
lo que el ídolo más grande, como también en una de las clases de los niños, ¿cuál es el ídolo más grande de este mundo? ¿Cuál es el nicho, el ídolo más grande construido que no han hecho polvo? El ídolo Mamón, el de las riquezas, finalmente el materialismo. Y la gente allá afuera te va a decir, es que todo se mueve por dinero. Allá te va a decir eso, no te va a decir, no, que el Señor, ni Dios, ni nada, es dinero. ¿Cierto o no cierto? Y así estaba el pueblo de Israel de pronto, estaba entregado a estos ídolos. Pero la palabra del Eterno es un bálsamo siempre, es un alimento sólido, y la esperanza en Él es lo que nos va a mantener. Amén. Así que Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a decir cómo, Él nos va a tener en calma, en control, y Él nos va a hacer permanecer en su voluntad también. Y pues bueno, aquí está. 29, también esto procede del Eterno de los ejércitos, que hace maravilloso su consejo y grande su sabiduría. ¿Se dan cuenta? Permanezquemos en Él. En Él está toda la salida, la respuesta, el consejo, la sabiduría. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo usar las piezas de este mundo de ajedrez? Hasta eso, de veras. Ustedes han jugado esto, ¿verdad? Estrategia. Pues no hay ninguna más estrategia más que la sabiduría del Eterno que nos va a sostener. Amén.